buenos días o tardes ya. Antes de empezar, sí que me gustaría simplemente un recuerdo para todas aquellas familias que han perdido a alguna persona, que tiene algún desaparecido en Valencia. Vaya esto por el pueblo de Valencia. Microbiota, medicina personalizada. En esta mañana, los que no hayan muerto por hipertensión habrán muerto por la inteligencia artificial o por la tecnología. Y si no, esperen, porque como nos han dicho, va a explotar todo esto. Vamos a ser engullidos por el sol. Yo vengo a salvarles, ¿verdad? Bien, a dar un poquito de esperanza esta mañana. Esto que tienen aquí es la mano de Olivia. Olivia es una niña que le pedimos que pusiera su manita sobre una placa de Petri que vamos a incubar en el laboratorio y al cabo de 24 o 48 horas van a crecer las colonias bacterianas. Esos puntitos que ven ahí son colonias de bacterias y de algunos hongos de la mano de Olivia. Le pedimos a Olivia que pusiera su manita no porque sea una niña sucia, sino porque como tiene la mano pequeñita, pues es la única que cabe en la placa, ¿no? Pero si repetimos lo mismo con cualquiera de sus manos o de sus dedos, etcétera, pues lo que veremos son las bacterias de la piel, las bacterias de la mano. Es lo que denominamos la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microorganismos, ahí no solo son bacterias, son también arqueas, son virus, son hongos, son levaduras, son protozoos también, que están en cualquier ecosistema. Podemos hablar de la microbiota de un animal, la microbiota de una planta, la microbiota humana, la microbiota de un teatro. Ese es el conjunto de microorganismos. La inmensa mayoría de los microorganismos son unos buenos tipos. Siempre relacionamos los microorganismos con enfermedad, pero no, estamos hablando de microorganismos buenos, como vamos a ver, y el efecto que tienen en la salud. El término microbioma hace referencia, es un término más amplio y hace referencia no solo a quién está ahí, sino qué hace. A sus genes, a su genoma y a los metabolitos, es decir, aquellas sustancias que producen y generan esos microorganismos. Algunas veces, seguro que habrán oído hablar, yo voy a hablar mucho de la microbiota intestinal y seguro que han oído hablar de la flora intestinal o de la flora bacteriana, ¿vale? Bien, pues no me llames flora, llámame microbiota. A los microbiólogos nos sienta muy mal que llamemos flores a los microbios. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando a veces en algunos ámbitos he puesto esta imagen, hay gente del público muy joven que pregunta, ¿esa señora quién es? ¿No? Esto es o sea, si no sabemos quién es esta señora, esto es un síntoma de que el planeta se va a la mierda, ¿no? Todo el mundo sabe que Rocío Jurado, por supuesto. Bien, pues no me llames flora, llámame microbiota, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de la microbiota intestinal, de la microbiota de la piel, de la microbiota de la boca, de la microbiota vaginal, porque hay microorganismos por todo nuestro cuerpo. Dense cuenta que para una bacteria estar dentro, por ejemplo, de nuestro intestino, sigue siendo estar fuera de nuestro organismo. Hasta que no atraviesan el epitelio, siguen siendo el exterior. Todo nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. De hecho, si miran y revisamos cuántas publicaciones hay en los últimos 20 años sobre microbioma o microbiota humano, vemos que es un avance exponencial, ¿no? Es decir, hay más de 150.000 artículos científicos sobre estos temas que les aseguro que nadie se ha leído todos ellos, ¿no? Podemos decir, por tanto, que estamos en la edad de oro de la microbiota. Y a veces estos temas se nos van un poquito de las manos, ¿no? Yo no estoy haciendo ninguna publicidad de ninguna casa comercial, ¿no? Pero ya hay cremas, ¿verdad?, con probióticos que restauran tu microbioma de la piel, de la misma manera que hace años recordarán que había jabones de estos que aguantaban, que mantenían el pH ácido de la piel, porque se puso de moda el pH ácido de la piel. Alguien descubrió que la piel tiene un pH ácido y entonces todos los jaboncillos ahora tenían que ser pH ácido de la piel. Bueno, pues ahora es el microbioma, ¿no? Tenemos también pastas de dientes que restauran tu microbioma oral e incluso seguro que han visto algunos anuncios de piensos para mascotas para restaurar la microbiota de tu perro y de tu gato, ¿vale?
Esto se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? Pero vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Nuestra microbiota cambia a lo largo de toda nuestra vida. Cuando nacemos, nada más nacer, vamos recolectando microorganismos del exterior. ¿Y de quién heredamos los primeros microorganismos? De nuestra madre. Nuestra madre, además de todo su cariño, nos proporciona también sus microbios. Y la manera en la que nacemos influye en la microbiota intestinal. Si el parto, por ejemplo, es un parto natural o un parto vía vaginal o una cesárea, cambia la microbiota del bebé, ¿no? El estado de la madre, si está estresada, si toma antibióticos, si el parto es en casa o en el hospital, si el parto es prematuro o es a término, todo eso va a influir en la microbiota intestinal del bebé, incluso la alimentación. La leche materna, y sabemos que la leche materna no es estéril. Hay cientos de especies distintas de bacterias en la leche materna. Y a través de la leche materna se inocula, digamos, esa microbiota en el bebé. No solo eso, sino que también sabemos que en la leche materna hay lo que se denominan oligosacáridos, un tipo de azúcares que el bebé no puede utilizar y que hasta hace años no sabíamos que hacían ahí. Bueno, pues esos oligosacáridos es alimento para la microbiota intestinal del bebé. La leche materna es el mejor probiótico y el mejor prebiótico que existe. Y luego esa microbiota del bebé va modificándose, pues si el bebé empieza a tomar papillas, le salen los primeros dientes, todo eso modificándose y durante los 2-3 primeros años esa microbiota se va construyendo. Es muy frágil, es muy fácil de cambiarla, de modificarla, hasta que llegas a la pubertad, en la que todavía le influye muchísimo la alimentación, los antibióticos, cuestiones hormonales, etcétera, y llegamos a la edad adulta, en la que ya se establece una microbiota rica y abundante, ¿no? Y muy diferente de unos a otros, ¿no? Y que además es una microbiota que vamos a ver que no es tan fácil de modificar. Realmente, seguro que han oído alguna vez que por cada célula que tú tienes 90 bacterias y que 1 kilo de lo que pesas son bacterias, ¿no? Algunos podemos llegar a 2 o 3 kilos, ¿no? de bacterias, ¿no? Y a mi mujer le suelo decir, cariño, yo no es que esté gordo, son mis bacterias, ¿no? Bien, pero no, eso es un poquito exagerado, ¿no? Realmente los estudios dicen, bueno, mitad y mitad. Por cada célula que tú tienes, célula humana, podríamos decir que tienes una bacteria en todo tu cuerpo, ¿no? Y además, como estamos diciendo, cada uno tiene su propia microbiota, su propia firma microbiana. En este trabajo lo que hicieron es introducían en un habitáculo pequeñito, estéril, a una persona, la tenían un tiempo, la sacaban y miraban qué microorganismos habían quedado ahí. Y lo que descubren es que cada uno estamos rodeados de una nube de microorganismos, ahora entre ustedes están compartiendo esa nube de microorganismos, pero que cada persona tiene su propia nube, su propia firma microbiana, y que compartimos entre nosotros. De manera que cuando se estudia también la microbiota de las personas que viven juntas, pues es más parecida que personas que no tienen contacto entre ellas, ¿no? Y además, si en casa tienes una mascota, pues se favorece ese flujo de microorganismos. Todos aquellos que tengan perro y gato lo entenderán muy bien, porque, bueno, pues juegan, sube, chupa, tal, salta. Las mascotas sirven de vehículo para intercambiar microorganismos, siempre que la mascota esté sano y nosotros estemos sanos, evidentemente. Bueno, esta tengo que ponerla porque como soy microbiólogo tengo que poner algún bicho raro. O sea, esto es como el filósofo que nos ha hablado del griego, pues yo tengo que poner el nombre de alguna bacteria, ¿no? Para que, ¿no? Pues aquí tienen los firmicutes, los bacteroidetes, etcétera, ¿no? Es decir, para que veamos la enorme diversidad de microorganismos que hay en el intestino. Pero quizá lo interesante de esto es que ya sabemos que hay miles de bacterias distintas en el intestino y que prácticamente más del 90% son 30, 40 tipos bacterianos y ese 1, 2, 3% que queda, una enorme variabilidad de microorganismos distintos. El intestino es un ecosistema muy interesante. Para una bacteria, dense cuenta que el intestino, muchos de los análisis de microbiota se hacen, a ver, yo sé que son la 1:15, vamos a comer dentro de poco, ya me perdonarán, pero vamos a hablar un poquito de heces, ¿vale? Es decir, muchos análisis de microbiota se hacen con análisis de heces, ¿no? Donde está, bueno, pues el 90% es masa bacteriana, ¿vale?
Bien, y pensamos que eso es representativo de todo lo que ocurre en el intestino. Y no es así. El intestino es un auténtico ecosistema. Lo que pasa en el duodeno no tiene nada que ver con lo que ocurre en el recto. La concentración de nutrientes, de oxígeno, la cantidad de bacterias, las bacterias distintas, la concentración de oxígeno. No es lo mismo estar en la luz del intestino que hay escondido en una cripta intestinal. Es decir, es todo un ecosistema lleno de millones de interacciones entre esas bacterias, los productos que producen en nuestras células, ¿no? Para que se hagan una idea, imagínense que nosotros nos vamos ahora desde aquí, desde Valladolid, hasta Varsovia. Bueno, pues en ese viaje nos vamos a encontrar cantidad de situaciones distintas, paisajes distintos, temperatura distinta, nos cruzaremos con gente distinta. Bueno, pues eso es lo que experimenta una bacteria cuando está en un intestino que puede medir unos 8 o 9 metros. Y además, como en todos los ecosistemas, empezamos a conocer ya lo que denominamos especies clave, es decir, especies bacterianas que sabemos que son fundamentales para que haya ese equilibrio en todo el ecosistema. Las funciones de la microbiota son principalmente dos. Por una parte, todo lo que tiene que ver la protección contra patógenos. Pues imagínense, ahora está todo el teatro lleno, imagínense que aparece por ahí un patógeno y dice, oye, pues es que no tengo sitio. Pues ¿qué haces? Pues te vas, o sea, no te puedes sentar, no tienes sitio. Claro, si todos somos microbiota, impedimos que algún patógeno colonice, por ejemplo, el intestino o otras partes del cuerpo, ¿no? Pero es que además es un ensayo para el bebé, por ejemplo, para empezar a ensayar y modular su sistema inmune de defensas, ¿no? Favorece la producción de linfocitos, de citoquinas, etcétera, influye en el tema de la inflamación y realmente la inmensa mayoría de las enfermedades tienen relación con la inflamación y además otras funciones que tienen que ver con el metabolismo, ¿no? Con la digestión, con la degradación de proteínas, con la producción de neurotransmisores, etcétera, ¿no? De manera que, como digo, hay un perfecto equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestras bacterias. Y cuando ese equilibrio se rompe por alguna razón, es decir, aumenta el número de bacterias, disminuye o cambia la composición bacteriana, se produce lo que se denomina una disbiosis, una alteración de la microbiota que se sabe que están relacionadas con más de 300 enfermedades distintas. Desde algunas que tienen que ver con esas funciones que hemos visto, como pueden ser enfermedades relacionadas con la inmunidad, el asma, enfermedades autoinmunes, enfermedades digestivas, del metabolismo, la obesidad, la diabetes, enfermedades intestinales o incluso, como vamos a ver, con enfermedades mentales. El gran problema de todo esto es que no sabemos si es causa o efecto. ¿Es esa disbiosis, esa alteración de la microbiota intestinal la que causa la enfermedad? ¿O es la enfermedad la que causa la disbiosis y esa disbiosis es un efecto secundario de la enfermedad? Eso es lo que todavía no sabemos. Hace muchos años se hizo ya un experimento que ya es clásico, que consistía en ratoncitos en los que les eliminamos la microbiota, les trasplantamos microbiota intestinal de una persona obesa. Y va el ratoncito y engorda. Es como si hubiéramos trasplantado la obesidad simplemente trasplantando los microbios intestinales. Este tipo de experimentos vamos a ver que se han hecho muchísimas veces, incluso se han hecho con personas con depresión. Ratoncitos en los que le quitas la microbiota y les haces un trasplante de microbiota intestinal de personas con depresión. Y va el ratón y se deprime, ¿no? De nuevo, es como si trasplantáramos la depresión trasplantando los microbios intestinales, ¿no? Y de esta manera se ha visto que la microbiota, además de cambiar muchísimo, le afecta la nutrición, la dieta, está relacionada con cantidad de enfermedades como estamos viendo. Quizá, y por eso me voy a centrar más ahora en lo que queda de charla, me voy a centrar sobre todo en enfermedades mentales, porque es lo más pionero, y además el tema del cáncer, microbiota y cáncer. Bien, probablemente hayan oído alguna vez que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? No. El intestino sería nuestro segundo cerebro si fuéramos una lombriz, ¿verdad? Y es verdad que hay gente que piensa con las tripas, ¿no? Pero no me refiero a eso, ¿no? Fíjense, el encéfalo tiene más de 100.000
millones de neuronas conectadas en redes súper complejas. Y en el intestino lo que tenemos son 100 millones de neuronas organizadas en unos ganglios muy sencillitos. Para que veamos la diferencia, imagínense ustedes que tienen un sueldo de 100.000 euros al mes y el otro tiene un sueldo de 100 euros al mes. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer uno y lo que puede hacer otro? ¿Vale? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, aunque el intestino no es nuestro segundo cerebro, sí es verdad que hay una conexión entre lo que pasa en el intestino y lo que pasa en el cerebro, lo que se denomina el eje intestino-cerebro. En el intestino, esas bacterias intestinales sabemos que producen neurotransmisores. El 80% de la serotonina que se produce en el cuerpo la producen las bacterias intestinales. Luego no sabemos cómo llega al cerebro y cómo atraviesa la barrera hematocefálica, ¿no? Pero se produce serotonina, se produce GABA, noradrenalina, acetilcolina, se producen citoquinas que influyen en el sistema inmune y en la inflamación, se producen ácidos grasos de cadena corta, se producen hormonas y todo eso de alguna manera llega hasta el cerebro. En ratoncitos se han hecho muchísimos estudios. Algunos dicen que hoy en día somos capaces de curar todas las enfermedades humanas en el ratón, pero no somos ratoncitos. Y se han hecho algunos estudios también relacionando la microbiota intestinal con la depresión, con el estrés, con el Alzheimer, con el autismo. Muchos de esos trabajos lo que hacen es, pues, estudian, imagínense, pues, 10 personas, 20 personas, 100 personas con depresión, 10 lo mismo, sanas, y comparan y ven que hay diferencias. Pero luego vas y dices, ¿pero en cuántas personas lo has estudiado? Pues en 10, en 20. Son Ns, estadísticas muy bajitas, ¿no? Quizá el mejor estudio que se ha publicado hasta ahora, que se publicó a finales de 2022, es este, en el que analizaron más de 3.000 microbiomas humanos, además de distintos orígenes étnicos, es decir, con distintas culturas, con distintos estilos de vida, con distintos tipos de alimentación, para que no influyera en el estudio, y analizan esos 3.000 microbiomas humanos de personas sanas y de personas con depresión. Y llegan a la conclusión de que hay una asociación de 13 géneros bacterianos, unos suben, otros bajan, que se pueden correlacionar perfectamente con los síntomas depresivos, ¿no? La inmensa mayoría de esas bacterias, de esos 13 géneros, son grandes productores de neurotransmisores, ¿no? ¿Cómo llega eso hasta el cerebro? No lo sabemos, ¿no? Pero esto abre en el futuro probablemente, bueno, pues nuevas maneras de diagnóstico y sobre todo de tratamiento de enfermedades que son tan complejas como la depresión. Como he dicho, esto también se relaciona con otras enfermedades como puede ser el Parkinson o el autismo. Y el otro tema que también es muy interesante y pionero es la relación entre la microbiota y el cáncer. Hoy en día sabemos que hay personas que responden de distinta manera a los tratamientos contra el cáncer. En este estudio hicieron algo parecido a lo que ya hemos comentado, ¿no? Sabemos que hay personas que responden a un tratamiento contra el cáncer de inmunoterapia y otros que no responden. Se analizó su microbiota y se vio que eran distintas. Y para ver si tenía relación realmente con esas respuestas, se hizo ese experimento con ratoncitos. De nuevo, tenemos ratoncitos que les hemos quitado su microbiota, les hemos inducido bueno, siempre hablo, yo no he hecho nada, o sea, lo han hecho estos señores. Yo hablo de lo que hacen otros, ¿no? Parece que lo he hecho yo todo. Entonces, le inducen un tumor y lo que hacen es, el ratoncito que se le trasplanta la microbiota intestinal de la persona que responde al tratamiento, el ratoncito va y también responde al tratamiento. Y el ratoncito que recibe la microbiota intestinal de la persona que no responde al tratamiento de inmunoterapia, tampoco responde. Es decir, de nuevo hemos trasplantado la respuesta a la inmunoterapia, trasplantando simplemente los microbios intestinales, ¿no? Un tema que abre de nuevo una nueva línea de investigación de qué influencia tiene la microbiota intestinal en la respuesta que tenga una persona al tratamiento, en este caso, contra el cáncer. Y hoy en día también se está estudiando la influencia que tiene la microbiota en lo que se denomina el microambiente tumoral. Hoy en día se sabe que los tumores están rodeados de una serie de compuestos que llegan a través de la sangre, que hacen
ese microecosistema que hay ahí influye muchísimo en cómo se desarrolle ese tumor. Y dentro de ese microambiente tumoral también hay microorganismos, también hay bacterias, lo que se llama la microbiota tumoral. Hoy en día se sabe que los tumores no están estériles, sino que tienen una microbiota que es distinta a la que encuentras en el tejido sano, ¿no? Y que probablemente esos microorganismos están interaccionando de alguna manera, influyendo en cómo se desarrolle ese tumor. Y se sabe que esos microorganismos probablemente lo que estén haciendo es alterando desde la expresión génica de las células que estén ahí, produciendo mutaciones, inhibiendo que el sistema inmune realmente bloquee esas células tumorales, a veces incluso, como acabamos de ver, influyendo en que los sistemas de quimioterapia e inmunoterapia tengan su efecto, o favoreciendo e influyendo en la evolución, en la metástasis de ese tumor. De verdad que hoy en día también se está estudiando cómo podemos conocer mejor la influencia de esos microorganismos en el desarrollo del tumor. Pero vamos a hacer un poquito de autocrítica también, ¿no? Porque el problema es, cuando hacemos todos estos estudios, pues siempre se compara pues, la microbiota del enfermo, del tumor, con la microbiota normal, digamos. Pero, ¿qué es una microbiota sana? ¿Qué es una microbiota control, digamos, de personas sanas? Pues todavía no lo sabemos, porque hemos visto que hay una enorme variabilidad entre todos nosotros y además nuestra microbiota cambia a lo largo de la vida y a lo largo y muy influenciada, de manera que cuando te hacen un análisis de microbiota te están haciendo una foto, un fotograma, nada más. Necesitamos toda la película, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se habla más de no una microbiota sana en el sentido de que no es una definición taxonómica, sino funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que igual distintas combinaciones de microbios, las que tienes tú y las que tengo yo, son distintas, pero las dos son, por ejemplo, dan lugar a una función, digamos, saludable. De manera que estudiar la microbiota sigue siendo muy complejo, ¿no? Necesitamos mucho más estudios longitudinales, es decir, durante mucho más tiempo, estudios comparativos con más centros. Y cuando estamos hablando de la microbiota, casi siempre estamos hablando de bacterias, pero ¿qué hacen los virus? ¿Qué hacen los hongos, las levaduras, los protozoos que también están ahí, ¿no? Se empieza a hablar también del viroma, por ejemplo, ahora. No sabemos qué interacciones hay entre esas microbiotas, ¿no? De manera que todavía necesitamos muchísima más investigación, ¿no? El siguiente paso sería, oye, ¿cómo puedo manipular esto? ¿Podemos manipular nuestra microbiota? Bueno, pues uno de los tratamientos, evidentemente, es el tratamiento de microbiota intestinal, más conocido, lo siento, como trasplante de heces, ¿no? ¿Y esto funciona? Pues depende del tipo de enfermedad, porque esto está aprobado, por ejemplo, y ya se está utilizando en algunos hospitales para una infección concreta, que es la infección por una bacteria que es Clostridium difficile. Este tipo de infecciones intestinales son realmente desagradables. Una persona puede tener que ir 40 veces al servicio al día, que la calidad de vida es tremenda, y el tratamiento es con antibióticos para inhibir esta bacteria, pero esos antibióticos al mismo tiempo destrozan tu microbiota intestinal, ¿no? De manera que es muy difícil de curar, ¿no? Pero esto es en un ecosistema. Imagínense que estamos aquí en el intestino y cada uno de nosotros somos parte de la microbiota, el Clostridium está por ahí y prolifera, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo? Repoblando de nuevo ese ecosistema a través del trasplante fecal. El trasplante fecal está funcionando para esta enfermedad, pero también se está utilizando para otras con mucho menos éxito, ¿vale? Pero son enfermedades mucho más complejas. Y porque hoy en día sabemos que también hay, quizá hayan oído hablar de esto, que hay bancos de heces, ¿no? Donde uno puede hacer su depósito no bancario, sino, Bien, pero hoy en día sabemos que no todo vale. Por decirlo de manera burda, no toda caca vale, ¿vale? Es decir, que hay superdonantes. Hay personas que por las características de su microbiota intestinal son mucho más útiles que otras, ¿no? Y sobre eso también a veces, perdonen por la expresión, pero es que gilipollas hay en todo el mundo, y entonces hay gente y pueden encontrar vídeos de do it yourself, es decir, gente que hace el autotransplante, ¿no? Bueno, pues el consejo es don't do it yourself. Esto es una cosa seria, esto tiene que hacerse en un entorno clínico y tiene efectos secundarios, como todo, ¿no? Pero bueno, es una línea de investigación muy interesante. Y en los últimos 30 segundos que me quedan,
Probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Como saben todo esto, son bacterias, etcétera, que se pueden utilizar. ¿Funcionan? Pues como nos han dicho antes, depende, porque depende de las personas. No tenemos ensayos clínicos. Cuando compren un probiótico, fíjense en la etiqueta y probablemente les dirá, esto no es un medicamento, esto no sirve ni para diagnosticar, ni para curar, ni para prevenir. Es decir, no sirve para nada, ¿no? No, pero hay miles de artículos que te dicen que, por ejemplo, los probióticos funcionan. Pero el problema es que tienes miles de artículos que te dicen que los probióticos no funcionan. Con lo cual, depende. Los probióticos, el efecto de los probióticos es de cepa. Uno puede decir, si estoy tomando ya Lactobacillus vulgaricus, sí, pero ¿qué Lactobacillus vulgaricus? ¿Qué cepa? ¿No? La verdad que eso es... bien, y ya termino. Probablemente hace unos años, cuando nos decían, quizá en el Naucas del siglo pasado, ¿no? Nos decían, mira, analizarán tu genoma y dependiendo de determinados marcadores genéticos, te daremos un tratamiento con... Joder, ya me echan, qué barbaridad, que ya voy, ya me voy. Ah, no, perdón, es que han cambiado aquí la... No, perdón. Cambiarán, dependiendo de tu genoma, te darán un tratamiento contra el cáncer u otro, ¿no? Bueno, pues muy probablemente en el futuro, dependiendo de la enfermedad que tengas, analizarán tu microbiota. Y dependiendo de tu microbiota, dirán una librería de cepas distintas de probióticos y te harán un probiótico personalizado, encapsulado, para que pueda atravesar el estómago, que es un sitio muy desagradable, y colonizar el intestino, ¿no? De manera que el futuro está en los probióticos, prebióticos, etcétera, y en la medicina personalizada. Antes hemos dicho que estábamos en la edad de oro de la microbiota. Estamos realmente en la edad de piedra. Pero el futuro es apasionante. Muchas gracias.